¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual les traemos un producto que hace poco acabo de presentar en el canal. Se trata de un reproductor en formato Blu-ray fabricado por Sony con característica de admitir películas en 3D. El modelo correcto de este equipo es BDP-S480, el cual, como podemos ver, trae su control remoto, está en buenas condiciones, solamente pequeños detalles estéticos que se van a ver en la publicación, la galería de imágenes, más sin embargo está funcionando de manera correcta para reproducir lo que es películas Blu-ray, DVD, que sean región 1, para el Blu-ray es región A. Acepta discos DVD grabados, MP3 y bueno, discos de audio normal, ¿ok? Entonces este equipo reproductor lo vamos a poner a prueba con esos formatos. Más aparte vamos a ponerlo a prueba con una memoria USB de capacidad de 8 gigabytes de la misma marca Sony. Igual puede ser de otra marca, pero esa memoria trae precargada lo que son música, fotografía, archivos de video. En los archivos de video tenemos cargados un archivo que es formato, bueno, extensión MKV, y el otro es, me parece que es AVI o MP4. Más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Son los archivos que admite. Y bueno, a pesar de ser un reproductor en tercera dimensión, no quiere decir que al intentar reproducir una película que esté en Blu-ray la vas a ver en tercera dimensión. Esto significa que vas a requerir de elementos adicionales como lo son gafas, bueno, proyector, televisor que sean 3D. La propia película que vas a querer reproducir tiene que estar en 3D también, entre otros elementos que se necesitan para lograr la experiencia completa en 3D, ¿ok? Y bueno, una característica adicional es de que se pueden conectar a internet. Sin embargo, este equipo yo no lo recomiendo para aquellas personas que quieran visualizar lo que son sitios de streaming como lo es Disney, el propio Netflix, YouTube, ¿cuál otro? Amazon, Paramount, entre muchos más que existen. No lo recomiendo porque ya para estas alturas, año 2024, ya estos equipos no reciben soporte, actualizaciones, y la verdad su sistema de navegación es demasiado, pero demasiado lento, es prácticamente nulo. A pesar de que reciben conexión o señal de internet, en la pantalla te aparece que están conectados, pero ya cuando quieres navegar simplemente no vas a poder. Ok, y vaya, eso que tengo, por ejemplo, en el caso mío, 700 megas de velocidad de internet, y aún así nunca se completa la conexión a ningún sitio, porque la verdad pues está muy lento. Te aparece un aviso que dice desactivar o actualizar, no sé, Java, algo así recuerdo, y de todas formas no se logra conectar. Entonces la conexión que ofrece, bueno, la conexión por la cual se logra establecer vía internet es por cable Ethernet, a diferencia de otros que traen sistema Wi-Fi incorporado, es decir, internet inalámbrico. Este internet que maneja este reproductor es alámbrico, pero como les mencioné, ya es prácticamente improbable, es imposible conectarse a internet. Entonces, si buscan un equipo que sea para visualizar contenido en streaming, este equipo definitivamente no lo recomiendo. Solamente para reproducir formato físico, ya sea en disco o en memorias USB. También, por ejemplo, si tienen ustedes discos duros externos, tampoco no lo recomiendo mucho. Es decir, tengo un disco duro que es de 300 gigabytes. Actualmente pues hay memorias USB de capacidades enormes, discos duros externos también de grandes capacidades. Esos por lo visto no los va a aceptar. Entonces yo recomiendo que sean memorias USB de al menos 8 gigabytes, posiblemente de 16, 32.
tal vez, y digo tal vez porque no tengo una memoria de esas capacidades para probarlo, pero no creo que vaya a tener problema para reproducir o leer una memoria de 16, máximo 32 gigabytes. Lo más recomendable es ingresar al sitio del fabricante con el modelo y ahí te debe de especificar o te debe de establecer cuál es el tamaño máximo que acepta de memorias. Ok, por ejemplo, una memoria USB de 64, 128 gigabytes, es obvio que no te la va a reconocer, va a marcar error. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar con este video demostrativo. Como pueden ver, ahí tenemos el control remoto y todo lo vamos a hacer vía remoto. Ok, entonces al frente tenemos solamente tres controles de reproducción aquí. Lo que es en realidad son dos, playback y stop. Y aquí tenemos el botón de expulsar. En este costado, lado izquierdo, el botón de encendido apagado. Y el lado opuesto es el puerto USB. Ok. Y bueno, esos son los botones que tenemos físicamente y accesos en la parte frontal. En la parte posterior tiene una conexión vía USB que también vamos a poder leer memorias. Podemos tener instaladas al mismo tiempo dos memorias, una adelante y una atrás, de las capacidades que ya les mencioné. Entonces, bueno, vamos a comenzar con encender el equipo. ¿Ok? Ok, ahí ya está encendido y se ve una luz que está ya indicando encendido. Entonces, mira, voy a abrir aquí la puerta y ahí está, vía remoto. Cerramos y otra vez. Ok, ahí está otra vez. En ocasiones puede ser que por la falta de uso, debido a que el equipo quién sabe desde cuándo ya lo dejaron de usar, puede ser que al estar la bandeja expulsada, tú le das cerrar la bandeja y tal vez no te obedezca. Puede ser que esté ligeramente atascada y tengas que empujarlo manualmente, darle una ayudadita. Ok, eso es algo que puede suceder en este tipo de dispositivos. Pero bueno, ok, entonces vamos a empezar aquí con el disco Blu-ray, una película. Ok, vamos a abrir otra vez la bandeja para colocar nuestra película Blu-ray. Es un Blu-ray normal, no es en tercera dimensión, pero vamos a esperar a que lo lea. Ok, ahorita va a aparecer, mira, ahí en el televisor ya está leyendo. Y ahí está, ok. Este es el menú de la película. Ok, le vamos a quitar sonido porque realmente YouTube de todo le busca pretextos para ponerte copyright. Entonces por eso le quité el sonido, pero ahí está el menú de la película. Vamos a navegar aquí un poquito, mira. Ahí están entre las funciones. Ok, y vamos a ir a lo que es Captures, capítulos. Vamos a ir por acá. Vamos a darle playback. Saltamos directo a una escena. Y aquí está la escena. Solamente que le he quitado el sonido. Déjame ponérselo otra vez. Y ahí está. Vamos a saltar otra escena. Gather round.
Now, as well as Mr. Sloman being off today, I'm afraid Ash is feeling a little bit. Vamos a darle pausa un momento. Por ejemplo, desde esta escena o desde esa perspectiva en la que fue grabada esa escena, yo creo que ahí se aprecia bien la siguiente cuestión que ya lo había mencionado en el primer video de este equipo o de este modelo reproductor. Este modelo de reproductor, concretamente el BDP-S480, a diferencia de otros modelos que he presentado aquí en el canal, tiene una característica que me llama la atención porque, bueno, a pesar de no tener los elementos necesarios para lograr una experiencia al 100% visualizando películas Blu-ray en tercera dimensión, a pesar de no tener la televisión, los lentes, el proyector, etcétera, tiene algo que te hace como que detectar un poquito que la película está más como realzada en ciertas partes. No sé si me llevo a explicar, es decir, como que ves al sujeto de la película y en ciertas partes como que te das cuenta que lo realza más, ¿ok? A pesar, te digo, de no tener los lentes y todos los elementos necesarios, este equipo tiene algo que notas, detectas a simple vista esa cuestión. Entonces, a diferencia de otros reproductores, este pues logras como que detectar un poquito ese efecto 3D y lo cual resulta bastante agradable, ok. Esto más se nota en lo que son películas Blu-ray. En lo que es DVD, posiblemente tal vez se llegue a dar ese efecto, pero no tan marcado como en el Blu-ray, ok. Entonces, solamente para que lo sepan, ok. Vamos a seguir la reproducción. Ok, saltamos otra escena. Ok, otra más. Otra más. Liz, can we just talk about this? You know, let's go out. Oh, to the Winchester? Y regresamos. Ahí está. Ahí va empezando. Ahí está. Listo, ok. Entonces ya vimos que esta película Blu-ray, formato Blu-ray, sí la está reproduciendo de manera correcta. Ok. Por cuestiones de copyright no puedo dejar correr la película mucho tiempo, pero créanme que sí tiene ese ligero efecto, esa sensación de que logras apreciar ciertas partes de la película, las detectas como un poquito más realzadas. Entonces está suave eso porque a pesar de no tener todos los elementos, pues nos da la sensación de que estás experimentando 3D. Ok, bueno, vamos a ir ahora con una película en formato DVD. Es una película original, aprovechando ahorita el estreno de la segunda parte de esta película. Mira, es DVD región 1, ok, es una película original. Igual aquí con el control remoto. Este control remoto que estoy utilizando es compatible con varios modelos de Sony, ok. No es meramente el control original, pero realmente sí te sirve, sí puedes controlar y hacer prácticamente todas las funciones en el dispositivo, ok. Funciona con otros equipos, otros reproductores de Blu-ray. Ahí está, mira, está reproduciendo, ok. Igual le vamos a quitar aquí el sonido por cuestiones de copyright. Ok. Y vamos a ir hacia adelante a ver si se pinta el menú. Ok, efectivamente aquí está el menú, mira. Ahí está reproduciendo. Y ahí está, ok. Vamos a esperar a que dé las opciones. Y ahí está el menú, mira, ahí puedes ver. Y voy a navegar también en las opciones. Ahí está, mira, todas ellas. Ahí puedo señalarlas con el remoto sin problema. Vamos a ir igual a selección de escenas.
y vamos a escoger algunas escenas por aquí. A ver, vamos a darle, bueno, ok, vamos a escoger esta. Y ahí está, mira, ahí está reproduciendo perfectamente, se ve muy bien. Las salidas por HDMI, ok, y pues bueno, sí tiene sonido, nada más que lo he silenciado. Ahí está, ¿no? Neil. Blessed Father, watch over my wife and son. Listen to them that I live only to hold them again. Ok, ahí está, vamos a darle pausa. Ahí está pausado, ok. Igual puede navegar entre las escenas. Vamos a ir hacia atrás. Y ahí estamos viendo otras escenas. Vamos otra vez hacia adelante. Y ahí está como se mira, muy suave. Ok. Y listo. Vamos a expulsar la película. Y listo, está. Sin problemas. Ahora vamos a ir con una película copia o pirata, grabada, como quieran llamarle. Esta es una película copia. Okay. Vamos a esperar a que la lea. Y rápidamente ahí la detectó. Este es el menú. Vamos a darle Enter. Ahí está. Okay. En esta parte, mira, por ejemplo aquí tiene el contador de tiempo. Ahí lo podemos ver. Nada más que se logra ver así como que muy tenue. Y ahí dice HD, reproduciendo en alta definición. Okay, ahí sigue su conteo. Ahí está la película. Vamos a darle audio. Ok. Y para hacer película copia grabada, pues bueno, también se logra ver bien. Vamos a adelantar unas escenas. Otra más. Oh, it is it? I wish you didn't have to go away from me. Me too. But Y ahí estamos regresando también a la parte posterior. Ok. Película copia DVD sin problema. Ok. Ahora vamos a ir con la reproducción de un disco compacto grabado en formato MP3 con la biblioteca de música de YouTube. Okay. Ok, para poder que reproduzca la música, por ejemplo, aquí estamos en el menú. Tenemos que ir directamente aquí donde está Data CD, pero donde es música. Ok. Y ahí vamos a ver todas las canciones que tiene. Ahí podemos elegir la que nosotros queramos. Regresamos para acá. Si tú lo pones, por ejemplo, donde estábamos ahorita en video, a pesar de que te aparece el icono del símbolo de disco, CD Data, das Enter y te va a aparecer que no hay archivos reproducibles. Esto significa que no hay archivos de video que se puedan reproducir en este disco. Ok, lo mismo si nos vamos para acá a fotografía, va a aparecer que no hay archivos que se puedan reproducir, archivos de fotografía en ese disco. Solamente existen archivos de música, de sonido, los cuales sí se pueden reproducir y ya te los muestra todos exactamente la lista. Ok, vamos a ir entonces con este archivo, damos Enter.
está. Ahí vemos. Vamos a una canción siguiente. Podemos adelantar también. Otra más. Ok, regresamos aquí a lo que es el menú. Entonces, bueno, como habíamos dicho, este menú funciona de la siguiente forma. Tenemos aquí lo que es el menú de ajustes. Ajustes en general, lo que es ajustes de internet, de audio, de pantalla, de disco, etcétera. Hay varios ajustes que podemos hacer aquí. Esto es para ver archivos solamente de fotografía, archivos de audio y archivos de video. ¿Ok? Este otro icono que parece como un pequeño mundito, un planetita, ese es para pues navegar en internet. Entonces este es un navegador, aunque como ya dije, la verdad se tarda muchísimo y nunca logra pues establecer, nunca aparece el contenido. Se van a desesperar y por eso no lo recomiendo. Ok, bueno, vamos a sacar ese CD MP3. Por ejemplo, este reproductor Blu-ray tiene lo que es salida de audio digital. Entonces ustedes pueden conectarse vía digital a otro sistema, home theater, a algún amplificador, y pues el sonido va a ser mucho mejor todavía. ¿Ok? Vamos a cerrar la compuerta. Ahí está. ¿Ok? Entonces, por último, vamos a poner a prueba lo que es el USB. Tenemos este USB aquí que es de Sony 8 GB. Entonces vamos a usar esta memoria que ya tiene precargado contenido tanto de audio, video y música. Ok, ponemos aquí el frente y van a ver que ahorita la va a empezar a leer. Ahí está destellando. Y vamos a ir al menú. Por ejemplo, miren, vamos a ver aquí. Ok, vamos a ver por ejemplo en lo que es video. Aquí USB device front es el puerto de enfrente. Damos enter y tenemos estos dos archivos. El primero es MKV y el segundo, como les había comentado, es formato AVI. Son los formatos que acepta en memorias USB. ¿Ok? Mientras que lo que es en música, nos vamos aquí donde está el icono de USB device front. Ok, si tuvieran dos conectados al mismo tiempo, ya ustedes eligen front enfrente y el otro rear, que es en la parte posterior. Entonces veamos enter aquí y vamos a ver otra vez este listado de música que está en la memoria USB. Ok, vamos a ir ahora al apartado, a la categoría de fotografía. Damos enter donde está el icono o el símbolo de USB y vemos efectivamente que hay archivos de fotografía, que por cierto los cuales se observan o se despliegan bastante bien, muy bonitas que se ven las imágenes. Vamos a empezar por ejemplo con esta fotografía. Miren, ahí dimos enter y vemos que se observa bastante bien. Miren qué bonito se ve la fotografía. Muy bonito que se ve todo el panorama. Ok. Y entre fotografía y fotografía va cambiando lo que es tiene un efecto como de fade, como de transición, que se funde entre cada foto. Vamos a darle next. Y ahí ven que cambia otra fotografía.
Ok. Acá en el costado superior derecho, ahí vemos ese símbolo que está cargando. Ok, ahí ya terminó de cargar. Vamos a ir con otra fotografía. Y ahí pueden ver, miren qué bonito se ve las imágenes. Está como una cascada allá al fondo y un río. Muy bonito que se ve todo el panorama. Ahí está, mira, bien suave. Ok, damos otra vez next. Y esta es otra imagen también muy suave. Aquí como de un puerto. Muy suave que se ve. Ok, una más. Y aquí vemos esta especie como de ruinas también. Sitios arqueológicos. Ok, y ahí está. Esto es en lo que respecta a fotografía. Presionamos el botón de Home. Este botón azulito que está aquí que dice Home, lo presionamos. Este te lleva de vuelta al menú principal. Vamos a pasar otra vez a categoría de música y vamos a escoger pues alguno de estos. A ver, vamos a ver. Enter. Y ahí está otra vez. Igual lo podemos adelantar más a la velocidad que queramos. Damos play. Lo puedes regresar también. Damos stop. Otra vez voy a presionar home. Y ahora vamos a ir a la categoría de video. Y aquí donde está el símbolo de USB, vamos a dar enter. Vamos a reproducir este archivo, el AVI. Ok, igual por cuestiones de copyright le vamos a quitar el sonido, pero pues en realidad sí está reproduciendo bien. Vamos a adelantar aquí parte de este video y vamos a dar sonido. Ok, está reproduciendo, mira, acá sigue el contador. Ok, y ahí está. Vamos a dar pausa. Ok, ahora vamos a ir con el archivo MKV. Ese era el archivo AVI. Vamos a ir al de arriba, este que es el MKV. Ok, ahí está. You told Isabel I drop you off at the nest. She'll come looking for you there. They're all made out of the city. With your American friend. Ok, vamos a pausar ahí. Y ahí está. Otra vez playback. You've disappointed me. I can explain this. Get your hands off. Hang on a second. Wait! Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a darle stop. Ok. Y bueno, pues entonces ahí como pueden ver, vamos a darle otra vez home. Estamos en el menú principal. Como pueden darse cuenta, el equipo sí está reproduciendo de manera correcta lo que es el formato físico en disco, desde Blu-ray, DVD, discos de música, MP3, películas originales grabadas. Ok, recuerden que es región A y región 1 para el Blu-ray y el DVD respectivamente. Ok, de igual manera pasa la prueba de reproducir archivos contenidos en memoria USB en las tres categorías sin problema.
El puerto USB en la parte posterior también está funcionando de manera correcta. Es lo mismo exactamente que acaban de ver hace unos momentos con el USB frontal. Y pues bueno, como pudieron ver, todo está excelente con este equipo. Trae su control remoto y sin problemas, ok. Entonces, de entre todos los Blu-rays que he presentado aquí en el canal, este es uno de los que me ha gustado más, precisamente por ese pequeño realce que tiene, sobre todo en las películas Blu-ray, que es donde más se nota. Posiblemente un poquito menos se pueda distinguir en algunas películas DVD, pero la verdad es de que tiene un pequeño realce y puedes notar mejor esa intención de efecto 3D, a pesar de no tener todos los elementos necesarios para vivir la experiencia. Ok, entonces repitiendo, necesitas la televisión, los lentes, la película, un proyector que también sea para tercera dimensión. Con todos esos elementos ya puedes gozar de una experiencia real en 3D. Ok, bueno, pues entonces de esta manera llegamos al final de este video. Para los que quieran ver un poquito más a detalle lo que es la cuestión del menú de configuración, todos los ajustes que se pueden hacer, les voy a compartir el primer video que hice de este modelo en la descripción. De igual forma, en la descripción va a estar anexo nuestra tienda en línea para quien desee o esté interesada en adquirir cualquiera de los productos que promocionamos aquí en el canal. Ahí pueden ir a la tienda en línea y también nos pueden escribir o visitar en Instagram. Ahí tenemos también videos de otros productos, fotografías, y estamos al pendientes para los mensajes, así como también los comentarios aquí de cada video. Ok, bueno, entonces de esta forma llegamos al final del video. Si les gustó, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse para estar al pendientes de nuevas actualizaciones. Muchas gracias por su atención. Yo soy Gus Walker. Nos vemos hasta luego. Que pasen un excelente día. Bye bye.